Yannick, bueno, hoy se va a hacer estudios, no lo van a ver entrenar y veremos a ver qué es lo que arrojan los resultados. Era el hamstring. Sí, Y hamstring. no saben el... No porque no sé por qué lo tenían que hacer hoy. ¿Qué pierden cuando él no está en la cancha? Bueno, obviamente siempre lo he dicho que Yannick es un jugador muy importante en este equipo, ya lo ha sido el año pasado. Y obviamente perdemos todo su poderío físico, que claramente el equipo lo necesita, ¿no? Es un chico que físicamente a la hora de lo defensivo nos da muchas cosas y bueno, lamentablemente tuvo esta pequeña lesión que esperemos que sea algo muy chiquito y que pueda estar con nosotros cuanto antes. Javier, el sábado hablaste del carácter, de la reacción, de la actitud, del corazón, de la entrega, que estoy de acuerdo con todo eso, pero ¿qué tan conforme estuviste con el rendimiento futbolístico? No, obviamente que... No, creo que fue, digamos, el partido que nos ha pasado ya muchas veces. Hemos dominado el partido de principio a fin, pero bueno, es muy difícil cuando nuevamente a los 6-7 minutos te encontrás con un gol abajo en la situación que estábamos, volver a correr desde atrás. El segundo gol también, digamos, algo parecido nos había pasado en Minnesota, que a final del primer tiempo nos hacen el segundo gol, inclusive teniendo nosotros chances como para empatar el partido. Y bueno, en estos momentos claramente hay que quedarse con y sacar los aspectos positivos. Los aspectos positivos que en el segundo tiempo el equipo salió a jugar hacia adelante sin ningún tipo de complejos y fue en busca de conseguir los goles que nos faltaban para poder empatar el partido. Lo hicimos, lamentablemente. No me gusta poner excusas, pero otra vez un gol que es en fuera de juego y nos ponemos por debajo de nuevo por 2 goles. Creo que al final, para hacer un resumen de todo, lo que me quedo es que el equipo mostró lo que dije después del partido, ¿no? Carácter, ganas de revertir la situación, orgullo y bueno, creo que es el camino para salir de la situación en la que estamos. Javier, ¿dónde está el balance entre el aspecto emocional de poder rescatar un punto en un partido como ese y también asumir la realidad que el equipo sigue sin ganar y sigue recibiendo bastantes goles? Bueno, en analizar el porqué de las cosas, te vuelvo a repetir. Recibimos 3 goles, es verdad. Lamentablemente el primero en una pelota parada por una desatención. Y uno en fuera de juego. Es decir, después, analizando el partido, creo que tuvimos el control del partido, generamos muchas situaciones. La realidad que el equipo, a mi manera de ver, jugó en campo rival y jugó bien. Ante un rival también digamos, siempre hay que comparar contra qué te estás enfrentando, ¿no? Y nos estábamos enfrentando al líder de nuestra conferencia y claramente creo que el partido nos deja desde el juego fortalecido. Salimos fortalecidos porque creo que más allá de que hemos cometido errores y por eso terminamos concediendo goles, hay muchos aspectos positivos que el equipo demostró y que creo que hay que seguir reafirmando. Javier, siempre te considerás el responsable absoluto de esto que está pasando. Y dejá mirar los últimos 2 partidos, que hubo 4 goles, uno entre las piernas del arquero, otro que fue de un saque del arquero rival, y este último partido, en el área, un shot que nadie lo cubrió y una pelota que perdió el zaguero central.
los técnicos dicen que se hace trabajando, se corrige trabajando eso. ¿A vos te preocupa todo eso o te preocupa más o te importa más trabajar en general el equipo? Porque son cosas de una dinámica de un fútbol, ¿no? Momentos bueno, que cambian un partido. El que no entiende que este es un juego que tiene errores todo el tiempo, digamos, el fútbol es un juego de errores y los errores van a estar todo el tiempo. Por más que lo trabajes, al final el error puede ser por una situación no forzado o forzado, esa es la realidad. Pero no soy de los entrenadores que va a ir a una conferencia de prensa y va a apuntar a los jugadores, si no, no me tendría que dedicar a otra cosa. Acá la realidad es que yo estoy para tratar de ayudarlos, obviamente que entiendo que todo se puede trabajar y todo se puede corregir y bueno, estamos en una situación donde quizás muchas veces digamos, los errores individuales los estamos pagando demasiado caro. En otros momentos quizás teníamos algunos de esos errores y no pasaba absolutamente nada. Cuando estás en esa dinámica que a la primera distracción que tenés te convierten, bueno, es donde quizás tenemos que más apuntar, saber que estamos en un momento de que no podemos distraernos, de que tenemos que mantener la concentración al 100%, y creo que eso, obviamente, de alguna manera se puede trabajar, pero es sobre todo insistir en, que es lo que vengo diciendo, en saber convivir con este momento. Sobre todo eso, ser consciente de convivir con este momento y que para mí la manera en que lo hicimos en Filadelfia es la manera para salir también de este momento. Es decir, con ganas, unidos, juntos, no reprochándonos nada y sí tirando todos para el mismo lado. Javier, así como con Vancouver hubo un bajón anímico y evidentemente el equipo entró en una dinámica muy negativa, ¿piensas que los 45 minutos finales le pueden permitir al equipo recobrar ese ánimo y esa confianza? Y otra cortica, bueno, ¿qué opinión te merece los últimos minutos de Telasco en el partido? Y si crees que lo que va a jugar la semana que viene con su selección lo hace estar más motivado. Bueno, vuelvo a repetir, creo que es donde nos tenemos que agarrar, es decir, a eso. Lo que pasa es que tenemos que entender que no necesitamos ir perdiendo para liberarnos. Podemos liberarnos desde el minuto cero, que es un poco el mensaje que estoy tratando de darle, ¿no? Acá el responsable soy yo, ustedes libéranse y no tengan ningún tipo de temor a hacer las cosas. Al final es un juego, el fútbol es un juego, hay que jugarlo. Si empezamos a inhibirnos nosotros mismos es muy difícil. Entonces tratar de dar ese mensaje de tranquilidad. En cuanto a Telasco, sí, la verdad que entró muy bien. Era lo que buscábamos, necesitábamos quizás por la situación que estábamos ya dejar más a Jordi prácticamente de extremo y meter a alguien por dentro y defender prácticamente con los dos centrales más Chelo que lo pusimos también por la amarilla de Ian, que podía correr el riesgo de ser expulsado. Al final es lo que necesitamos de Tela, ¿no? Un jugador que entre para combinar, para que nos dé juego asociado y obviamente que pueda pisar el área y genere situaciones o inclusive pueda convertir. En cuanto a lo que se va a jugar la semana que viene, mira, cada uno lo vive a su manera. Eso va, la procesión va por dentro. Claramente sabemos que él, junto a su selección, se están jugando algo histórico para su país. Pero bueno, primero está acá el club, nosotros también nos estamos jugando cosas importantes y la idea es que tenga la cabeza acá y después sí poder pensar a partir del sábado en lo que venga con Venezuela. ¿Qué esperan de Montreal? Está en último lugar, pero empataron al AFC. Sí, y empataron con Columbus también, digamos, más allá de la posición en la que está, creo que si ves los partidos de Montreal vas a ver que en muchos de los partidos ha merecido mucho más de lo que ha obtenido.
no creo que sea un rival que tengamos que analizar por los puntos que tiene. Es un rival que tanto a Columbus como a Filadelfia, como a LFC, le ha jugado de igual a igual, le ha generado problemas y esperamos eso, un rival duro, físicamente muy fuerte, que como la mayoría de equipos en la MLS, de mitad de campo hacia adelante, tiene jugadores importantes, así que nada, sobre todo quiero priorizar y dar importancia a nosotros, ¿no? A tratar de mantener lo que hemos hecho en Filadelfia, mejorar en algunos aspectos, sobre todo en el aspecto defensivo, y volver a obtener una victoria para que el equipo gane en confianza. Javier, te quería consultar por el tema de los refuerzos para el Mundial de Clubes, si hubo algún avance, y vos habías mencionado que se iban a reforzar más que nada probablemente con 2 atacantes. Quería saber si también estás evaluando en otro lugar del campo de juego, por ahí en defensa o en el medio campo, y también preguntarte por la salud de Baltasar Rodríguez, cómo viene evolucionando de su lesión. Mira, creo que lo dije en la conferencia pasada, yo al club ya le pasé lo que creo que el equipo necesita. Ese es hasta ahí llego yo. El tema del área deportiva, la verdad que no sé cómo está esa situación. Sinceramente, si te tengo que decir algo, lo veo complejo. Estamos en 27 de mayo. Sabemos las restricciones que tiene venir a jugar a Estados Unidos. Más allá de terminar una transferencia, después todo lo que es la burocracia del papelerío. Pero te vuelvo a repetir, yo ya hace tiempo le expliqué al club lo que creía que el equipo necesitaba. Con respecto a Baltasar, está bien, está mejorando, claramente tenemos que tener mucho cuidado porque bueno, ha recaído de la lesión y más allá de que puede ser quizás un poquito más arriba o más abajo y no es la misma lesión, claramente nos ha indicado de que algo pasa, ¿no? Sobre todo en este tiempo. Entonces, está trabajando con los médicos, una vez que los médicos nos den el alta para que se incorpore con el equipo, apuntar a que pueda tener algunos minutos antes de alguna manera, a ver si hacemos algún amistoso, a ver si jugamos con el segundo equipo para que él pueda empezar a agarrar un poco de ritmo, que es lo que le falta. ¿Cómo cambia el planteamiento de los entrenamientos cuando hay partido entre semana y luego el fin de semana también? Y bueno, mucho no se puede trabajar. La realidad es que tratamos de equilibrar las cargas con los chicos que han tenido menos minutos o que quizás no han jugado, que eso sobre todo ha sido en el día de ayer. Y hoy ya prepartido es un poco darle un contexto a los chicos de lo que vamos a enfrentar mañana, pero bueno, sabiendo de que venimos digamos, no han pasado 72 horas del partido y ya estamos a un poquito más de 24 del siguiente. Entonces, nada, sobre todo tratar de, lo que te digo, de darle el contexto de lo que se va a encontrar mañana o lo que nos vamos a encontrar mañana con Montreal y trabajar sobre eso un poco. Javier, hace unas semanas nos dijiste que cuando llegara el momento de los jugadores convocados a la selección nacional y el Mundial de Clubes ibas a hablar. Ya el entrenador de Honduras, el entrenador de Haití colocaron a Fafa y a David Ruiz sí. en las listas de las selecciones para la Copa Oro. Ya se tomó una decisión acerca Sí, a la Copa Oro no van a ir. No, claramente nosotros. No. Ya verás que no nos sobran jugadores. No, a la Copa Oro no van a ir. Javier, si te puedo preguntar, obviamente yo entiendo. Podés preguntar lo que quieras, no pasa nada. Quédate tranquilo. Entiendo que no quieres criticar a los jugadores públicamente en conferencia, en entrevista, pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Y el nivel de Luis Suárez no es el mejor. ¿Por qué le está costando tanto a Luis en esta última etapa marcar diferencias, hacer goles, estar involucrado más en jugadas? No, bueno, a ver, te vuelvo a repetir, yo no estoy acá para señalar a nadie y no van a encontrar de mí. Después,
ustedes pueden hacer los análisis que quieran y uno puede compartirlo o no, y están en todo su derecho porque es su trabajo. Nosotros obviamente tratamos de analizar diferentes situaciones, sabemos lo importante que es Luis para el club en general. El club ya hace 1 año y medio ha decidido ir hacia un proyecto y bueno, también nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias.